Muy buenos días a todos y muchísimas gracias a Executive Forum y a Accenture por invitarme a ser la persona que les va a ayudar a reflexionar acerca de la industria y de los cambios que la digitalización está trayendo en la industria. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que podían haber dedicado estas 2 primeras horas de la mañana a no chuparse el tráfico de Madrid y dedicarse a su día a día y han decidido venir a acompañarnos. Así que muchísimas gracias y espero ser capaz de, en muy poco tiempo, aproximadamente 20-25 minutos, darles una visión acerca de la importancia de la industria, de cuáles son los problemas, de cuáles son los cambios que va a traer la digitalización en el entorno industrial y luego ver cómo lo aterrizamos esto a una industria aeroespacial que ya no está en la versión 3.0, está bastante más avanzado, pero al que todavía le quedan algunos retoques para convertirse en esa industria 4.0 de la que todos hablamos y algunos entienden y otros menos. Así que, como bien decía Julio, yo creo que en un grupo tan selecto como ustedes, donde realmente conocen mucho de industria, decirles que ser capaz de crear una economía que tiene al menos un 20% de PIB industrial es clave para que un país tenga una economía equilibrada y sobre todo es clave para que un país sea capaz de soportar las diferentes crisis. La anterior crisis nos lo demostró clarísimamente, ¿no? Aquella que empezó en el año 2007 y de la que todavía andamos saliendo, ¿no? Demostró que los países que tenían una economía más industrializada pues fueron aquellos que fueron capaces de soportarla mejor. En general, la industria tiene algo magnífico, que es que no es una economía de papel, que es una economía que en general está basada en la demanda de los clientes y esas demandas, si se han elegido bien los productos y servicios, pues realmente siguen existiendo a pesar de que haya o no crisis. Y además es una industria que es tremendamente exportadora y, como suele pasar en general, pocas veces nos encontramos con una crisis de entorno mundial que soporte varios años, sino que normalmente las crisis suelen ser o bien sectoriales o bien geográficamente limitadas en el tiempo, ¿no? Es verdad que durante casi año y medio, en la última crisis, pues el mundo realmente tuvo un terremoto económico, pero después inmediatamente diferentes áreas empezaron a salir de la crisis y, como os decía, todos lo sabéis, el entorno industrial pues hace que el 70% del comercio mundial sea industrial, ¿no? Y además pues la industria en general crea unos lazos laborales entre la compañía y sus empleados que son bastante persistentes, es decir, aproximadamente el 80% de los empleados son empleados fijos e incluso cuando llegan momentos duros dentro de la economía y de la crisis, pues solemos tender a hacer esfuerzos ambas partes, tanto la parte laboral como la empresarial, para prolongar esos contratos, porque son gente realmente formada a la que nos interesa que continúen con nosotros. Y por supuesto el I+D, donde la mayor parte del I+D de todos los países tiene que ver con el I+D industrial. Entonces, la industria sí, gracias, ¿no? Y en España, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que no nos encontramos bien. Como bien decía Julio, allá cuando nací yo, pues teníamos un PIB industrial de más del 35%, ¿no? Y la verdad es que han ido bajando y en un momento determinado todos nos íbamos casi felicitando. Decíamos, en general, los países, según van evolucionando, se van terciarizando, se van llenando de servicios, son buenas noticias. Y dejaron de ser buenas noticias cuando nuestro país acabó tan terciarizado que la industria llegó a tener unos límites de aproximadamente un 13%, ¿no? Y nos encontramos con una industria que tiene problemas claros, ¿no? Problemas sobre todo un problema grave, que es el del tamaño. Lo decimos todos, pero el 94% de las empresas industriales españolas tienen menos de 10 empleados, 94%.
Y esto lo que está haciendo pues son líneas de producción mucho más cortas, más pequeñas, que hacen que la productividad de las empresas industriales españolas sea aproximadamente un 34% más baja que el de las empresas europeas, ¿no? ¿Qué hace también? Pues que cuando la empresa es muy chiquita, pues tiene problemas de acceso al crédito, y con esos problemas de acceso al crédito se le juntan muchas cosas más. Le es más difícil vender en el exterior, en cuyo caso normalmente se concentra en muy pocos países de la misma área, y suele tener problemas de vez en cuando cambiarios, porque si en el área donde está vendiendo pues hay problemas de deflación o su moneda sufre algún tipo de percance, pues normalmente se ve muy afectada. Tiene un problema claro también, aparte de eso, en el I+D. Es muy difícil hacer I+D cuando la empresa es tan pequeña, y en España en general acusamos al país de que hacemos muy poco I+D, aproximadamente un 1,2, 1,3% del PIB industrial lo invertimos en I+D, y solemos echarle la culpa al gobierno. Y es cierto que es verdad que comparado la inversión del gobierno español con el gobierno alemán u otros, pues las inversiones son menores, pero si hacemos un cálculo estadístico nos daremos cuenta de que mientras que en Alemania casi 2/3 de la inversión provienen de las empresas y solamente 1/3 es gubernamental, en España la inversión es justo la contraria, es decir, 1/3, un poquito más, proviene de las empresas y 2/3 gubernamental. Si las empresas hiciéramos lo que nos correspondería, pues nos encontraríamos con niveles de I+D más cercanos a la media europea, definitivamente, ¿no? Así pues, nos encontramos en un momento donde sabemos que la industria es importante, sabemos que la industria española tiene problemas, y nos damos cuenta que tanto la Unión Europea como el Gobierno, como las diferentes comunidades autónomas, quieren apostar por cambiar el modelo industrial español. Pero de momento estamos haciéndolo mirando hacia atrás, es decir, con un modelo industrial del pasado. Intentamos automatizar y meter más tecnología a nuestras industrias, y no nos hemos dado cuenta de cuáles son las grandes revoluciones que está metiendo. O sí que nos hemos dado cuenta, vamos a dejarlo claro, y ahora les explicaré cómo. Pero la verdad es que entendemos que la digitalización lo va a cambiar todo, que se va a crear una nueva revolución, la industria 4.0, de la que le voy a hablar en este momento, y sin embargo, pues no sabemos cómo hacerlo. Nosotros hemos hecho hace muy poco un informe y hemos preguntado a las empresas españolas pues qué piensan de la digitalización. Y realmente lo que nos han dicho es el 100% de las industrias españolas creen que la digitalización lo va a cambiar todo. Dicen que solamente, pero a pesar de todo, solamente un 33% de las empresas españolas tienen un plan, de las industrias españolas tienen un plan de digitalización. De esas, ni tan siquiera se lo han contado, solamente el 60% de ellas se lo han contado a sus empleados, y solamente el 20% de ellas están haciendo formación digital a sus colaboradores. Entienden que las cosas van a cambiar. Este 20% del que tú decías, pues ellos también lo ven. Dicen, de aquí al año 2025, es decir, apenas en apenas 6 o 7 años, pues vamos a ver un cambio importante, vamos a ver que mis costes se van a bajar al menos un 20%, si no hago esto voy a estar fuera del mercado, si no hago esto no voy a ser capaz de acceder al talento, y a pesar de todo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque tengo problemas de cambio, no sé cómo cambiar. Segundo, no sé cómo mover eficientemente mi capital de tal forma que puedo pagar las inversiones necesarias. Y la tercera es, ni creo que tengo el talento necesario, ni sé cómo lo voy a encontrar fuera. Así pues, como os decía, mi impresión es que veo una industria que como un ciervo por la noche se está quedando mirando las luces de este mundo cambio digital que está viniendo en parálisis, y sobre todo pues llega un momento donde no es capaz de entender cuáles van a ser esos cambios, ¿no? Y el mundo digital lo ha cambiado todo. Ha cambiado la forma en la que ustedes viven, la que ustedes compran, la que ustedes viajan, la que ustedes recomiendan productos, y ha producido la necesidad en general de hacer varias cosas, ¿no?
déjenme que busque por aquí, ¿no? Principalmente 4 cosas principales, ¿no? La primera de todas tiene que ver con, y lo decía Julio, esa necesidad. En el mundo digital el poder lo tienen los clientes. Mientras que en el siglo XX, al principio del siglo XX, el poder estaba en el capital. Lo que era más importante era tener una empresa que pudiera fabricar y tener dinero suficiente para hacer marketing en ese canal que teníamos, que era el canal de televisión, para ser capaz de servir a unas clases medias que estaban creciendo. En el siglo XXI, realmente el cliente a través de Internet es capaz de comparar los productos de todas las empresas e intentar averiguar cuál es el mejor que se ajusta a sus necesidades, ¿no? Y que en el fondo consiste en crear una empresa una empresa que produzca un producto que sea el mejor en algo. El mejor en algo. Y ¿qué es ese algo? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser el que sea más rápido, el que sea más cómodo, el que sea más moderno, el que sea más tradicional, el que menos estropee, el que da igual. Pero hay que ser el que sea mejor en algo y buscar un grupo de clientes para que esas características de mejor sea algo que realmente es lo que necesitan. Y a sus clientes les ponemos un micrófono y ellos son los que nos cuentan cómo va a ir el mundo. Y precisamente por esa capacidad que ellos tienen de ir midiendo y de ir comparando qué es lo que están haciendo, no solamente mi empresa, sino la competencia, hay 4 características básicas que se están pidiendo cada vez más a todos los productos, ¿no? Y a todas las empresas. La primera es la capacidad de innovar a toda velocidad. Es decir, en el pasado lo más importante era tener una idea genial. A día de hoy casi siempre esas ideas acaban pocos minutos más tarde en el Twitter. Y lo más importante es ser capaz de pasar de esa idea, de ese producto que va a tener esa característica especial, a que ese producto realmente esté en el mercado de forma más rápida. La segunda cosa que está empezando a pasar es la flexibilización. Los clientes ya no quieren un producto que sea el café para todos, quieren un producto que sea personalizado a sus propias necesidades, ¿no? Una industria que, como la suya, la aeroespacial, está muy avanzada en esto de la personalización, es la industria del automóvil, ¿no? Y como todos ustedes saben, cuando su padre se compró su primer coche, pues normalmente era de una sola marca y hasta de un solo color en algunos casos. A día de hoy, si ustedes les preguntan a las empresas de fabricación de automóviles, les dirán que en un mes es muy difícil que en una línea de producción se produzcan 2 coches iguales. Tal es la cantidad de diferentes funcionalidades y accesorios que se pueden poner, e incluso el color llega a ser absolutamente personalizado. Entonces es muy importante que en esta fábrica del siglo XXI, fábrica digital, seamos capaces de movernos de la idea al producto muy rápidamente, crear productos personalizados o que nuestro lote de productos sea realmente muy pequeño. Definitivamente ninguno de nuestros clientes nos admitirá nada que no sea 100% de calidad. Y por último, como los clientes pueden comparar valor y precio, van a obligar a que nuestras fábricas sean tremendamente eficaces. Esas son las 4 grandes áreas en las que la industria digital se va a focalizar, ¿no? Intenta responder a estas 4 necesidades y en el pasado, pues esto lo que decíamos, esto es fácil, ¿no? Automatizamos más los sistemas. Bueno, pues a día de hoy realmente automatizar más los sistemas nos va a llegar a ser un poquito más eficaces, pero no a responder a estas áreas. Lo que vamos a tener que hacer es coger el hilo digital y llevarlo a través de todas las áreas de la producción de la industria. Vamos a empezar por cómo diseño un producto, después ese hilo digital me va a llevar hasta cómo soy capaz de planear cómo voy a producir ese producto, después lo voy a llevar al área de ingeniería, después lo voy a llevar al área de producción real y por último lo voy a llevar al área de entender cómo está funcionando ese producto, entender cómo está funcionando mi fábrica para poder hacer cambios productivos y vuelta a empezar. Es un círculo que se va retroalimentando. Entonces, vamos a hablar de
¿Qué es lo que es diferente en este mundo digital? Bueno, pues imagínense que lo que yo les estoy proponiendo es que creemos un gemelo digital de todo lo que hacemos. Cada uno de ustedes en general entiende lo de crear gemelos digitales en diferentes áreas de la fabricación. Y en general lo que la gente no está logrando entender es ese hilo que tiene que unir estos 5 pasos de los que yo le he hablado. Es una pena, me encantaría que pudieran acompañarme a nuestra fábrica de Amber, por ejemplo, donde pues hemos logrado aumentar nuestra productividad 8 veces manteniendo el mismo número de empleados, aplicando exactamente este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Cómo hacemos el product design? ¿No? Pues en general ya la mayor parte de ustedes están utilizando sistemas que permiten el que sus ingenieros vayan haciendo el diseño a través con procesos de CAD/CAM y demás, ¿no? Algunos de ustedes ya no solamente trabajan de forma individual, sino que están empezando a trabajar en grupo y son capaces de diseñar perfectamente y crear los part numbers, son incluso capaces de acelerar la velocidad a la que ustedes están diseñando el producto porque están cogiendo piezas de otros productos que sabían que funcionaban y están utilizándolo como base de desarrollo. No están haciendo un I disruptivo, sino una D de desarrollo, de mejora de productos que ya tenían, ¿no? Pero normalmente, después de empezar a hacer este diseño, lo que acaban haciendo de forma general es pasan al prototipado en muchos de los casos, ¿no? Bueno, pues en este entorno digital lo que está acabando pasando es que ya no se pasa al prototipado, sino que el prototipado se hace la mayor parte de las veces de forma digital. Soy capaz de coger, mandarlo a un departamento de testeo, ni tan siquiera mandarlo, porque también los testers digitales están trabajando con mis ingenieros de desarrollo y soy capaz de predecir con 100% de accuracy qué es lo que va a pasar en temas como las vibraciones, los temas magnéticos, el estar perfectamente incrustado un producto con el otro, exactamente cómo va a funcionar. Eso significa que en muchos casos podré evitar el prototipado totalmente o tendré que hacer un prototipado mucho más tarde, con lo que logro ahorrar un montón de tiempo. Bueno, pues ya tengo este gemelo digital de mi producto y ¿qué hago con él? Bueno, pues normalmente lo que tengo que empezar a hacer es un gemelo digital de mi plan de producción. Es decir, soy capaz de crear una industria totalmente digital igual a la que voy a implementar en un momento más tarde, años más tarde o meses más tarde, y soy capaz de hacer cosas que hasta ahora muchos no habían pensado, es decir, ser capaz de, si los ojos de la operaria, las manos de las operarias o la altura donde le voy a colocar la línea es suficiente y soy capaz incluso de averiguar cuál va a ser la presión que la operaria va a tener en la vértebra 4 o 5, que son las vértebras que más salen perjudicadas en los temas industriales, incluso antes de haber puesto un solo ladrillo o haber cambiado absolutamente nada en mi área de producción. Si soy capaz de quitar la operaria y soy capaz de poner un robot que la sustituya, pues exactamente igual. Voy a ser capaz de crear un gemelo virtual de este plan, ¿vale? Y con ello voy a ser capaz de saber si hay algo, que normalmente los robots suelen tener unos ángulos más anchos que las personas, algo en mi sistema de producción que esté funcionando, que no vaya a funcionar. Y evito con esto muchísimas roturas y mejoras en tiempo y en protección de mis assets industriales, ¿no? Y también soy capaz de planear cuál va a ser el output de mi fábrica y qué tipo cuándo y cómo voy a tener que hacer la adquisición de los productos por parte de mis proveedores, ¿no? Y soy capaz de predecirlo a velocidad normal, calculando en un mes, en un año. La verdad es que creando este planning virtual realmente tengo mucho solucionado. Y
Y después de esto, pues normalmente se lo daríamos a nuestros ingenieros de automatización, que saldrían corriendo a las diferentes áreas de la fábrica, se podrían ahí a programar los PLCs, y estos PLCs pues tendrían que hacer cosas y veríamos si funcionan o no funcionan. Bueno, pues otra de las cosas que se puede totalmente digitalizar y que es casi novedad, se ha anunciado, nosotros lo hemos anunciado este año y creo que no hay nadie en el mercado que lo pueda hacer, es precisamente esto. ¿Cómo hacemos que la mecatrónica también sea digital? Es decir, que yo soy capaz de programar mis sistemas mecánicos, eléctricos y de automatización directamente digitalmente, y que muchos de esos sistemas se me autoprogramen. Yo que vengo de Microsoft, recuerdo que hace muchos años, cuando uno intentaba hacer una aplicación de Windows, tenía que empezar a programar casi desde cero, y te pasabas 4 o 5 días simplemente para que aquello saliera un botón que decía presione aquí. Y llegó un día alguien y creó un sistema que se llamaba el Visual Basic, que hacía un cuadradito y ponías presione aquí, y el sistema automáticamente se programaba. Bueno, pues este milagro se pudo ver en la fábrica de Hannover, donde uno era capaz directamente de entender ciertos movimientos que hacían nuestros robots, ciertos movimientos que hacían nuestra cadena de producción, se programaban automáticamente en mecatrónica, se podían copiar con un corta y pega y se podían también emular con toda esa fábrica digital que teníamos antes. Lo que les digo, a veces cuando lo cuento a la gente le parece ciencia ficción, y es por eso que el día 27 de septiembre hemos decidido traerles todo esto que les estoy contando para que puedan venir a verlo, a tocarlo y a disfrutarlo en una cosa que se llaman los Siemens Days. Y perdónenme porque estos son los 5 minutos de marketing que les voy a hacer, pero si el día 27 no lo tienen apuntados en sus agendas, se perderán algo que solo se puede ver muy pocas veces en el mundo, que es todo lo que les estoy contando y que parece ciencia ficción aplicada a la realidad. Bueno, pues ya tenemos la ingeniería hecha, como les decía, muy distinto a cómo se hace ahora, con cientos de ingenieros ahí haciendo la mecatrónica directamente en la planta, ¿no? Y luego viene la producción, que en general pues suele venir donde un ERP me dispara un sistema y hace que empiece la producción. Y normalmente, como el ERP no es tan sofisticado, pues es capaz, mis sistemas productivos tienen un montón de tiempos muertos, no están totalmente preparados, no trabajan, no entienden cuáles van a ser los gastos energéticos a qué hora del día. Bueno, pues lo que hay que hacer es entender esto, coger ese dato del ERP y empezar a manejar la producción directamente enfocada en esta fábrica digital. Y seremos capaces de saber quién, cuándo, a qué hora y dónde voy a ser capaz, porque lo tengo totalmente todo digitalizado. Y hasta ahí, en la mayor parte de los casos, se acaba la forma en la que la industria digital está, ¿no? Pero realmente queda una última parte que es muy importante, que es la que tiene que ver con todos los datos, ¿no? Lo que estamos haciendo en general con los productos es meterles un montón de tecnología, y esa tecnología lo que va haciendo es guardando un montón de datos. En el pasado, generalmente, las personas éramos los sensores de los productos y éramos los que teníamos que llamar al departamento de soporte técnico a contarles a la gente esto de mi producto no funciona y qué es lo que le pasa. A día de hoy, la mayor parte de ustedes no se dan cuenta, pero los productos son sus propios sensores. Es decir, que cuando ustedes llevan su coche a reparar, el sistema no solamente sabe lo que le pasa al coche, sino también sabe mucho de cómo ustedes utilizan el coche. Y estos datos se utilizan de forma agregada, por supuesto, ¿para qué? Para mejorar el diseño del coche, punto 1, y los datos de qué problema están teniendo los coches habitualmente se utilizan también para mejorar el diseño del producto desde el punto de vista de desarrollo, qué cosas tengo mi producto que no está funcionando bien, y desde el punto de vista de la I, cómo está utilizando el cliente mi producto, ¿para qué? Para que pueda adelantarme a sus necesidades, incluso antes de haberlas pensado. Y también, ¿por qué no? Tenemos que ser capaces de predecir qué le va a pasar a mi fábrica antes de que ocurra. La tenemos tremendamente sensorizada y lo que necesitamos averiguar es si la vibración de un motor es más alta o el calor que desprende es más alto del necesario. Ya sabemos, ese motor se va a romper. ¿Qué preferimos? ¿Arreglar ese motor en el momento en el que tenemos la fábrica en plena producción o hacerlo un domingo por la tarde porque esa noche no tenemos un shift de producción? Para todas esas cosas, eso es realmente lo que hablamos de la fábrica digital.
Como les decía, mucho más fácil hablarlo que hacerlo, y muchas empresas pues esto lo tienen en PowerPoint y casi todos están perdidos, y Julio tiene razón. Porque esto del mundo digital, ¿qué hacemos? Cerramos nuestra fábrica y decimos, no me hable, no me haga ningún pedido, que me voy a digitalizar un ratito. Y después de 2 o 3 años voy y ya salgo y digo, ya soy la fábrica digital, ¿no? Pues realmente no, va a consistir, y cada uno de ustedes van a tener que hacerlo, en ir cambiando su fábrica como se cambiaría un avión en un motor en vuelo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que esta fábrica realmente pueda seguir produciendo y a la vez se pueda seguir digitalizando? Y otra parte muy importante tiene que ver con cómo hacemos para que podamos pagar estos cambios. Es decir, esto yo a veces lo cuento, es un poco como el cuento de la lechera, ¿no? Iba la lechera andando y decía, con esta leche la venderé y compraré unas gallinas que me darán huevos, que los venderé, y además compraré un cerdo, y con el cerdo, y al final acaba construyéndose un castillo. Pues esto es exactamente igual. Ustedes tienen que saber, dentro de todo este mundo digital que les he contado, que va desde el product planning hasta el data analytics de los productos o de su fábrica, por dónde tienen que empezar, de tal forma que los ahorros que ustedes sean capaces de hacer, pues los puedan invertir en el lugar adecuado. Y también lo decía Julio, y yo quiero darles la razón, ¿no? Es decir, en este mundo digital es verdad que sí, que van a tener ustedes que entender de estas tecnologías, estar al día, viajar, visitar, no tener miedo, porque en el fondo no hay una revolución digital, es que vamos a hacer un negocio en un mundo que ya es digital por sí, nos guste o no nos guste, allá estará. Sino también va a ser muy importante todo el tema que tiene que ver con los recursos humanos. Nosotros hablamos en Siemens de que España, de que esta revolución industrial lo que va a hacer es necesidad de movernos de una industria 4.0 a una España 4.0, ¿no? Donde alrededor nuestro va a cambiar casi absolutamente todo. Y una de las primeras cosas que tiene que cambiar es la educación, una educación 4.0, con 4 cosas importantes, ¿no? La primera es que este mundo está cambiando tan rápido que va a ser necesario que nuestros ingenieros aprendan una tecnología básica, pero sobre todo aprendan a aprender en las universidades. Muchas de las cosas de las que nuestros ingenieros están aprendiendo hoy, cuando salgan de la universidad ya no serán verdad. Así que van a ser necesario que aprendan a autoeducarse y a seguir teniendo ese amor para seguir educándose hasta casi el final de su carrera. Es decir, una educación que tiene que ser permanente y acompañar al profesional durante toda su vida. Segundo, muy importante, la unión de la empresa con la universidad y con la formación profesional. La dualidad va a ser muy importante, porque si bien van a ser necesarios la formación teórica, también las soft skills en este momento van a ser claves, y entender exactamente cómo va a funcionar, cómo están funcionando las empresas y cuáles son las últimas novedades es algo que no va a poder llegar a la educación teórica tan rápido como se necesita. Tercero, la unión del software y el hardware. Normalmente las empresas españolas o la educación española ya está metiendo muchísima formación, enseñamos a los niños a programar desde pequeños, les enseñamos el Word y el Excel, y todo esto digital me suena a software, y qué modernos son los Googles y los Microsoft de este mundo. Pero la realidad del asunto es que el software solo no hace nada. El software no salva vidas, no despega aviones, no es capaz de entregar un paquete, no es capaz de evitar que haya un atasco en Madrid. Solamente la unión del hardware y el software hacen el milagro, ¿vale? Y por último, en este siglo XXI, la capacidad de emprender. Tenemos que tener intraemprendedores en nuestras empresas para llegar a hacer esta industria 4.0. Personas que son capaces de aportar ideas nuevas, formas de hacer distintas, que son capaces de venir y pedir un año de tregua, donde en ese año se va a cambiar ciertas cosas, y un poquito de dinero y un grupo pequeño. Y son capaces de equivocarse, pero también de traer y poner a nuestra empresa en el mejor de los lugares, ¿no? Podría seguir hablando de muchas cosas, ¿no? Pero realmente, como les decía, aquí la industria aeroespacial española pues es muy importante, la quinta
del mundo, invierte el 12% en I+D de lo que genera en I+D, da un montón de puestos de trabajo, más de 50.000 puestos de trabajo. Todos esto lo saben ustedes porque están en su propia industria y todos saben que ya han pasado de esa línea de ser la industria 3.0. Normalmente tienen el PLM, tienen el MES, tienen CRMs, tienen RPs, pero ¿saben lo que les falta? Les falta ese hilo digital que lo une todo. Les falta sinceramente empezar a hacer la magia que les contaba, donde ya no tienen solo una parte digitalizada, sino que lo que está digitalizado en su fábrica es todo su cadena de valor y también la de sus proveedores. Así que con esto espero haberles puesto un poquito de preguntas acerca de cómo está su propia empresa, cómo lo están haciendo. Les invito a ver todo esto en realidad. No me podía traer la fábrica digital a este hotel y les digo, tómenselo en serio, porque realmente en este momento, si ustedes no son capaces de responder a este challenge, definitivamente alguno de sus competidores lo harán. Muchísimas gracias y mucha suerte.